Y continuamos. Pregunta. Cuando se nos dice que la partícula espiritual puede ser de muy diferentes frecuencias vibratorias, ¿significa que depende de la calidad vibratoria original? Explicación. Sí, y se refiere a los diferentes sectores del universo, porque en cada sector la chispa divina es de calidad diferente. En consecuencia, cuando una chispa divina de otro sector, ya transformada en espíritu, debe proyectar a un mundo vibraciones de mente y alma, tentáculo espiritual, para poder realizar sus experiencias en él, esas vibraciones serán de frecuencias diferentes a las frecuencias de las vibraciones de mente y alma que debe proyectar otro espíritu a un mundo como el nuestro. Por ejemplo, ubicado en este sector. Como consecuencia, para poder expresarse y experimentar, requerirá diferentes elementos, tanto en sustancia mental como en sustancia astral. Pregunta. A medida que se va evolucionando, ¿existen menos posibilidades de desviarse? Repito, a medida que se va evolucionando, ¿existen menos posibilidades de desviarse? Explicación. Cuando la evolución llega al punto en que ya no actúa el plano que denominamos infernal, no hay posibilidad de desviarse, pero siempre hay necesidad de superaciones. Pregunta. ¿Cómo podemos explicarnos que seres de mucha evolución, que han vivido como grandes músicos, científicos y demás, se hayan desviado en su vida? Explicación. Se puede avanzar y evolucionar en una línea determinada y quedar rezagados en otras líneas. Pero luego, esos otros aspectos deben ser superados. La ley nos presenta las superaciones que debemos realizar en el momento en que estamos capacitados para obtenerlas, y de acuerdo con la evolución ya lograda. Es el obstáculo que deberá superarse. Pregunta. ¿Podríamos considerar una galaxia como un sector? Explicación. En una galaxia no sabemos en qué punto está la evolución, cuál es el punto mínimo y cuál es el punto máximo en ella. En un sector, los seres pueden realizar toda la trayectoria de involución, evolución y llegar a la reintegración. Cuando hablamos de sector, debemos pensar en el aspecto espiritual y no traducirlo al aspecto físico. Pregunta. ¿Existe algo que delimite los sectores del universo? Explicación. No podemos considerar los sectores del universo separados unos de otros, porque bien podría estar formado un sector por 2 o 3 sistemas de una galaxia, 2 o 3 sistemas de otra galaxia. No sabemos. Los sectores que, como dijimos, debemos considerarlos desde el punto de vista espiritual no pueden definirse como los sectores de un círculo, por ejemplo. Pregunta. De modo que al pensar en sectores no debemos pensar en galaxias ni sistemas. Explicación. Debemos pensar en el plan de evolución universal, no refiriéndonos a galaxias ni sistemas ni seres en particular, sino, como dijimos, al plan de evolución universal. De acuerdo con el plan de evolución universal, las fuerzas deben estar equilibradas en todo el universo. Puede haber una gran diferencia entre un sector y otro, porque los sectores, sin comillas, son diferentes entre sí, pero en cada sector, que incluye varios sectores,
debe existir un determinado equilibrio. La ley de equilibrio rige en todo el universo. Las diferentes vibraciones que se conjugan en el universo entero están presentes en cada sector, que admite innumerables sistemas, muchos de ellos con planetas habitados. Debe existir también equilibrio entre las vibraciones que están presentes, aun cuando fuere en diferentes facetas, en todos los sectores, y otras vibraciones que están en unos sectores y no están en otros sectores de un mismo sector, a fin de mantenerse así el equilibrio necesario en el sector. Ello significa una diferencia, que puede ser muy grande, en la forma de vida, en el ambiente físico, en las necesidades físicas, entre seres de un mismo sector, pero de diferentes sectores. Las vibraciones universales deben estar equilibradas en el universo, pero en un sector y en él, en los diferentes sectores, las vibraciones que pueden estar con mayor intensidad son compensadas con otras vibraciones, lo cual establece una diferencia en la vida física en los diferentes sectores, aún perteneciendo al mismo sector. Pregunta: ¿cada oleada de vida es para habitar un sistema solar o más de un sistema solar? Explicación: la vida brota para un sector determinado, no para un sistema solar determinado. ¿A cuál de los sistemas pertenecientes a ese sector debe ir? Depende de las leyes. Mis queridos, este es el final de la lección 9, el comienzo, reclamo de necesidad de la vida. Les quiero dejar una información muy importante antes de irme. En este caso, por ejemplo, en el caso de esta lección 9, que se compone de cinco partes, el sistema YouTube me permite solamente entrar 3 partes de este tema. O sea que tal vez no pueda pasar el resto de los que faltan. O sea, el cuarto y el quinto video. Solamente podré pasar el primero, segundo y tal vez el tercero. Entonces, los 2 últimos los pondré al día siguiente. Quería hacerles aclaratoria porque cuando finalizo cada video les digo en un corte vuelvo con el siguiente tema. No va a suceder porque así trabaja este sistema de YouTube. Permiten una determinada cantidad de videos para poner, pero en el caso nuestro, como estos temas se van alargando cada vez más, los tengo que ir dividiendo en diferentes tiempos. Así que está aclarado y ya saben lo que puede pasar si no reciben los siguientes videos hasta el día siguiente. Espero que me hayan entendido. Y esto es todo, mis queridos. Nos volveremos a ver prontito para continuar y finalizar ya el 6º curso avanzado de la obra magna, la obra de Cristo, para continuar con el 7º curso avanzado. Les doy un descanso y esto es todo. Gracias por vuestra presencia y nos estamos viendo. Hasta siempre.